Bueno, no todo es tribulación, gloria a Dios para siempre. Ahora bien, hermano, justo después de cumplirse, alabado sea el nombre de Dios, dice, al cumplirse las 69 semanas, y después de las 62 semanas, sigue el ángel, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que profetizó en la muerte de Cristo al final, en el año 483, de los profetizados por el ángel, cumpliendo los 2 primeros periodos de las 70 semanas. Ahora bien, justo después de cumplirse las 62 semanas de año, y para que no nos quede ninguna laguna por el medio, Gabriel anuncia algo casi misterioso para Daniel, pero para nosotros ha sido motivo de nuestra salvación. Al Mesías se le quita la vida. Ese es el cumplimiento de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, el cual ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Otra pregunta que se hace la gente que no lee la Biblia es ¿por qué, si Dios es todopoderoso, por qué permitió que el hombre pecara? Pero como no conocen la Biblia, no saben que el pecado no empezó en el huerto del Edén. El pecado se manifestó primero en el cielo, por increíble que parezca. ¿Y por qué pecó Luzbel, hermano? Porque tanto los ángeles como los hombres fueron creados con libre albedrío. Y tú no puedes decir que le diste libre albedrío a una criatura, o Dios no podría decir que creó a los ángeles y a los hombres con libre albedrío si no les da la oportunidad de escoger el camino que quieran seguir. Los ángeles fueron probados una sola vez, cuando Luzbel, y una tercera de ellos cayó, siguieron a Luzbel, y son los demonios que conocemos hoy en día. Alabado el nombre del Señor. Ya no serán probados más nunca, ni serán restaurados los caídos, los que no guardaron su antigua habitación. Alabado sea el Señor. El hombre tiene que ser probado también. De hecho, en el instituto, la maestra que nos dio a nosotros el Pentateuco era una maestra muy profunda en la Escritura, la hermana Pilar Ortiz. Y ella, el examen lo daba en 10 preguntas. Ella hacía la pregunta, pongan ahí el papel del 1 al 10. Pregunta número 1, y tú la copiabas y tenías que poner la respuesta. Pregunta número 2, hacía hasta la 10, de todo el Pentateuco. Ha hecho una pregunta esa mujer que ninguno recuerda que ella haya enseñado eso. ¿Qué hizo posible la caída del hombre y por qué? Ay, la gente se mandó el diablo. 20.000 cosas, ponían 20.000 disparates ahí. Y yo, como no recordaba que yo hubiera enseñado eso, y yo tengo muy buena retentiva, gracias a Dios, yo empecé a orar. Cerré mis ojos y oré. Y hice todas las preguntas y dejé esas. Y me enseñó, ahora vamos a esta pregunta. Ella no enseñó eso, yo no recuerdo eso. Pero yo no quiero poner un disparate ahí. Así que, Padre, dame la respuesta. Y vino, hermano, así. ¿Por qué? ¿Qué hizo posible la caída? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién lo hizo posible? Dios. O sea, Dios puso 2 caminos. Y le dijo al hombre, parafraseando, si hicieres el bien, comeréis del árbol de la vida y viviréis para siempre. Pero si comieres del árbol del huerto que está en medio del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto moriréis. Y el hombre cogió oír a Satanás antes que a Dios. Alabado el nombre de Dios. Y nos hundió a todos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y Dios sabía eso. Y como Dios lo sabía, de hecho hay una historia muy antigua que dice que, es judía la historia, dice que cuando Dios fue a hacer al hombre, Dios reunió a sus ministros en el cielo. Y la opinión de todo era que no creara al hombre, porque el hombre se iba a rebelar contra él. Entonces dice que se levantó el ángel de la misericordia. Para mí es Cristo, ¿verdad? Y le dijo, Padre, procede y créalo, que si el hombre se desvía, yo iré y lo reconciliaré contigo.
Por eso dice que él fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Qué se le escapa a Dios, hermano? Nada. A su nombre, gloria. Me hicieron una pregunta, nos invitaron a comer fruta. Una noche, la última noche, el viernes por la noche. Y había un matrimonio del movimiento misionero mundial. Y son familia, ¿verdad?, de los hermanos de nuestra organización que están todos allí. Y entonces me hicieron una pregunta, porque el esposo de una de ellas, pues, él nos atrevió a hacer la pregunta, pero ella la hizo por él. Que por qué Dios permite que pasen, si Él tiene control de todas las cosas, ¿por qué permite que las cosas pasen? Entonces digo, Dios, hermano, Dios no permite nada. Mire, Cristo le dijo a los hombres, ¿de dónde? O sea, los hombres culpan a Dios de la guerra. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la guerra? Pero Jesús sabe de dónde salen la guerra. Él le dijo a los fariseos, ¿de dónde salen la guerra y los pleitos y los adulterios de entre vosotros si no es de vuestro propio corazón? Eso no sale del corazón de Dios. Dios todo lo creó bueno en gran manera. Ya me preguntó uno, pero hermano, venga acá, ¿el tabaco es bueno? Sí. ¿Y por qué entonces condenan el fumar? Digo, porque Dios no lo hizo para que el hombre se lo fumara y se matara a sí mismo. Dios hizo el tabaco porque se traen 16 venenos diferentes del tabaco para matar las plagas de las otras plantas. Pero Dios no tiene la culpa que el corazón torcido del hombre y su entendimiento entenebrecido sequen el tabaco y le añadan químicos y se lo fumen. ¿Me comprende? O sea, nosotros somos los que hemos dañado todo. Nosotros somos los que estamos acabando con el planeta. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero Dios todo lo sabe. A su nombre, gloria. Y Dios no quiere que nosotros nos convirtamos ahora en ecologistas. Como tampoco quiere que nosotros, los cristianos, seamos vegetarianos. No es pecado ser vegetariano. El que no quiera comer carne no la come y no es pecado. Puede ser un cristiano consagrado y no comer carne. Pero no condene a los que comen carne, porque ese es el pecado, ¿ves? Entonces yo he predicado en iglesia que las mujeres usan velo. Y son evangélicas. Y no hay problema, son mujeres santas. El velo no las salva ni las condena, pero ellas creen que deben usar velo. Pues a mí no me importa porque eso ni salva ni condena, yo no puedo decir que están mal por eso. Ahora ellas no pueden tampoco decir que nosotros estamos mal si no lo usamos. Ahora, ¿cuándo estamos mal nosotros? Cuando nos cortamos el velo, cuando las mujeres se cortan, el velo natural que Dios le dio, que es el cabello. Tampoco quiere decir que hay que dejárselo crecer hasta los tobillos, porque se lo va a pisar y se va a caer. Pero debe tener su pelo largo porque le sirve de cabello, de velo natural. Pero el problema de uno es cuando uno quiere condenar a los demás por lo que uno cree, uno se convierte en un fanático. Y nosotros no podemos ser fanáticos porque los fanáticos se ciegan. Alabado el nombre de Dios. Por ejemplo, en este país los políticos son fanáticos y la gente es fanática y son fanáticos y votan por su partido aunque los maten. ¿Me entiendes? O sea, no votan con su inteligencia. Los americanos son más inteligentes que nosotros porque los americanos cruzan líneas partidistas para votar por el que, claro, que el americano vota por su bolsillo. ¿Me entiendes? Pero que no son fanáticos y dicen, no, antes, aunque esté mal, por él votamos, porque es de nuestro partido. Eso es una estupidez. Ese silencio acusador, hermano. Santo el Cordero de Dios. Aleluya. Mejor seguimos con esto. Gloria al nombre de Dios. Así que se le quita la vida al Mesías como cumplimiento de su muerte expiatoria en la cruz. Ahora, para ver cómo encaja la perfección el tiempo ya transcurrido del cumplimiento de estas 70 semanas, hagamos un cálculo sencillo. Desde el 5 de marzo del año 444 a.C., fecha de la orden dada por el rey Jerjes, o Artajerjes, alabado sea el nombre del Señor, para reconstruir Jerusalén, hasta la manifestación del príncipe Yeshua Mesías, o sea, Jesús el Mesías,
el 30 de marzo del 33 después de Cristo, es decir, el día 10 de Nisan, por el calendario judío. Vemos que pasaron 173.880 días. Hay que tener en cuenta que al calcular la duración en estos años entre una fecha antes de Cristo y otra antes de Cristo, hay que llevar en cuenta una cosa, que no existe el año 0 antes de Cristo. ¿Me entiende? O sea que si lo calcula sin tener eso en cuenta, va a tener un año de más o de menos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Esta profecía se cumplió el día exacto. Cuando la palabra nos da datos concretos, es porque esos datos son reales y no meras alegorías. De la orden de la reconstrucción de Jerusalén a la manifestación del Mesías. Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El arcángel Gabriel le insiste a Daniel que sepa que entienda que cada periodo de esos 490 años, concretamente 7 semanas y 62 semanas, a partir del momento de la salida de la orden de restaurar a Jerusalén, alabado sea el Señor. De modo que cumplida la primera 69, solo queda una. La última, la 70ª semana. Y aquí vemos en qué culminará la política y la cultura del mundo, en el cuerno pequeño, el cual crecerá hasta alcanzar dimensiones increíbles y cumplirá plenamente aquello para lo cual tendría Babilonia, Medo-Persia y Grecia y Roma, tendían a eso que se va a cumplir, que lo va a cumplir el cuerno pequeño. O sea, el anhelo de ellos de dominar al mundo se cumplirá con la aparición del cuerno pequeño o el anticristo. Daniel fue llamado a profetizar sobre lo que pasaría con su pueblo en los postreros tiempos. Daniel 10:14. Por lo tanto, Dios le reveló el misterio del anticristo. No se lo reveló a Nabucodonosor, por cuanto él mismo era promotor y prototipo de las intenciones del anticristo, obligando al mundo a servirle y adorar su propia estatua, al igual que lo hará el anticristo. Daniel 3:1-6 y Apocalipsis 13:15. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Bien. Ya sabemos por el estudio que el anticristo o el cuerno pequeño crecerá sobre la cuarta bestia entre sus 10 cuernos, o sea, que aparecerá en el territorio del que fuera el Imperio Romano. El Imperio Romano era grande en extremo, alcanzaba unos 6.500.000 kilómetros cuadrados, distribuidos en 3 continentes, Europa, Asia y África. ¿Dónde y en qué lugar aparecerá exactamente el anticristo? Eso lo vamos a ver el domingo próximo, ¿ok? Gloria al maravilloso nombre del Señor. Aleluya. No le di copia del estudio, ni se la voy a dar tampoco, porque estoy orando y considerando escribir un libro sobre esto. Tengo mucho más material que he ido acumulando a través de los tiempos, alabado el nombre del Señor, y pienso que sería de gran utilidad para la iglesia de hoy, que muchos viven enajenados de lo que va a pasar, porque en la iglesia no se les enseña esto, porque como lo que están pendientes es de las chulerías del momento, ¿entiendes? De poner a la gente a danzar, de gritar, de bailar, de traer payasos a entretener a la gente, de regarlos como si fueran flores de jardín con una manguera. Alabado sea el nombre del Señor. Hay predicadores que están dando chicle ungido. Usted ve a la gente como vaca mascando en la iglesia el chicle ungido. Hermanos, son muchas herejías las que hay. Y esto porque no se estudia la palabra en su profundidad. Recuerde, hermano, que una de las cosas que Juan dice para ser fuerte, aún la juventud, yo estaba hablando con pastores, hermano, yo me asombro. Hay pastores que vigilan a los jóvenes y le mandan espías a la escuela, hermano. Y digo, ¿pero de qué se trata? ¿Qué es lo que usted se cree? Hermano,
Hay que confiar en la gente de Dios. Yo confío que la juventud ama al Señor. Si alguno falla, pues falló. Pero hay que confiar. Uno enseña la palabra y debe confiar que esa palabra trabaja. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cómo ya está vigilando ya hacer el trabajo de Dios? Ni Dios ni siquiera hace eso. Dios sabe todas las cosas, pero Él no anda. Hay que hacer que le voy a meter un cantazo por ahí. No, hombre, no, hermano. Usted enseñe y dé ejemplo y deje que la palabra trabaje en las vidas. El que es rebelde, rebelde, pero Juan dice, os alabo jóvenes porque sois fuertes, porque la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Oh, gloria al Señor. El que ama a Dios no es que se va a dejar dominar de las cosas del diablo, hermano, no, en ninguna manera. Alabado sea el Señor. Así que para poder uno estar claro sobre todas esas herejías que están surgiendo, y no hablemos, hermano, de cosas nuevas que están pasando, hermano. Hay gente que está trayendo unas cosas que son increíblemente blasfemas. Yo he visto iglesias, hermano, que son totalmente, parecen una sinagoga. El candelabro judío en un lado, la bandera de David en otro lado, y todo lo que cantan. Y después los cuernos esos que van a traer allá de Jerusalén, ¿cómo se le llama? El shofar, ese shofar. Para sonar el cuerno, hermano, pues es una estupidez. Te ve que viene y suena un estúpido, suena el cuerno y todo el mundo va a danzar y a hablar lengua. Por favor, ¿a dónde ha caído el pueblo de Dios, hermano? Todo por no escudriñar la palabra. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con el pueblo judío y sus costumbres. Nosotros somos una raza aparte. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alabado el maravilloso nombre del Señor. De modo, hermano, que si nosotros ponemos empeño en llenarnos de la palabra, pues cuando nos venga con esa basura, nosotros vamos a rechazarla. Y estaremos firmes y fuertes para predicar con poder la bendita palabra del Señor. Continuemos adelante con el culto. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Antes de entrar en el estudio, voy a dar un consejo para los maestros de escuela bíblica y los predicadores. Siempre que usted hable, por ejemplo, si usted va a decir, a veces decimos, no, porque algunos son así. Diga siempre, algunos somos. O sea, el predicador o el maestro siempre se incluye, hermano. Porque nosotros no somos mejores que los demás. Y tampoco usemos de ejemplo a la gente. Eso no suena bien, hermano. A los que están presentes o a cualquiera otro. Usted no haga eso nunca. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Estas son prácticas para uno se gana la confianza mejor de la gente cuando uno habla siempre en primera persona del plural. Alabado el Señor, aunque usted no está haciendo eso, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Nos quedamos en la nacionalidad del anticristo, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Y también aquí leemos en Daniel 11, 37 y 38, que dice, hablando del anticristo, del cuerno pequeño, del Dios de sus padres no hará caso. Esto nos hace pensar que los padres del anticristo servían al verdadero Dios y solamente los judíos servían al Dios verdadero. O sea que sabemos que él será un judío y será un judío sirio, alabado el nombre maravilloso del Señor, porque de allí, de Siria, es que crece el cuerno pequeño hacia la tierra santa y domina a los santos de Israel. La iglesia no está en ese periodo de tiempo aquí, ya estaremos con el Señor. A su nombre, gloria. Y será de la tribu de Dan. ¿De dónde sacamos esto? Porque
tenemos que deducir por las bendiciones que Jacob pronunció sobre sus hijos, que eran todas bendiciones proféticas, y todo lo que dijo de todos sus hijos en esas bendiciones se cumplió. Pero lo que dijo de Dan todavía no se ha cumplido. Él dijo, Dan juzgará a su pueblo. Génesis 49 y versículo 16. Dan juzgará a su pueblo. ¿Cuándo sucederá esto? Hasta la fecha, Dan nunca fue juez de su pueblo. Y es muy probable que él juzgue a su pueblo cuando sea el anticristo. Jacob bendecía a sus hijos en forma inspirada. Así que si en los demás se cumplió, un día alguien de la tribu de Dan será gobernador en Israel y en todo el mundo, porque todavía eso no se ha cumplido y se tiene que cumplir. Hay más en cuanto a Dan. Sigue diciendo Jacob, he aquí será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Génesis 49, 17. O sea que significa que él controlará los caminos y los movimientos y lo hará como serpiente en forma sigilosa y sorpresiva. Y después de esta terrible declaración que hizo Jacob sobre su hijo Dan, él exclamó a Dios por ayuda. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito el nombre maravilloso de Cristo. Tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis 49, verso 18. Cuando vio lo que Dan haría, él se atemorizó y clamó por ayuda al Señor. Conviene mencionar que la tribu de Dan de la tribu de Dan no aparecen personas entre los escogidos de Israel. Cuando usted va a Apocalipsis, y hay 12,000 escogidos de cada tribu, si usted ha estudiado eso con detenimiento, se dará cuenta que no hay ni un solo escogido de la tribu de Dan. Bendecido el nombre del Señor, porque de allí surgirá el anticristo. Glorificado sea el nombre maravilloso de Cristo. Hermano, nosotros aquí lo que le estamos enseñando es lo que la Biblia da a entender sobre estas profecías. ¿Comprende? No hay ninguna otra fuente, no hay ninguna otra base, no hay ninguna otra interpretación. Alabado sea el Señor. Estaba leyendo en estos días un artículo sobre que el anticristo tiene que salir del territorio de Europa, porque dice que saldrá del mercado común europeo, pero en ese artículo hay muchos errores, porque hay cosas que en ese artículo se dicen que no se cumplieron en el mercado común europeo, y además él no tiene que salir del mercado común europeo, él sale del antiguo imperio romano, del territorio, y Siria llegó a ser parte del territorio del antiguo imperio romano, cuando fue conquistada por Alejandro el Grande, que de allí fue que surgió el cuerno pequeño que crece hacia la tierra santa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y usted dirá, ¿y para qué yo tengo que estudiar lo del anticristo si no vamos a estar aquí? Gloria al nombre del Señor. Pero amado, lo que estamos pretendiendo es que usted sepa que el plan de Dios es el que se está cumpliendo en el mundo. Que las naciones tienen sus planes, las Naciones Unidas tienen sus planes y todos tienen sus planes, pero el plan de Dios es el que está en pleno desarrollo. Y Dios usará las naciones conforme encajen en el plan de Dios. Porque Dios todo lo tiene determinado, hermano. Mire, Dios, para darle un ejemplo, Dios dijo que el pueblo de Israel iba a estar 400 años cautivo en Egipto. ¿Cuántos años estuvo? 430. ¿Y por qué esos 30 años extra? Porque Dios estaba esperando a este faraón, que sería enemigo del pueblo de Dios, que trataría de destruir al pueblo de Dios para glorificarse en él. Y Dios no necesita de nadie, Dios cumple su plan, hermano, gloria al Señor. Por ejemplo, Judas traicionó a Cristo, pero Dios no necesitaba a Judas. Dios lo incluyó ahí porque sabía que Judas era un irredento. Y Dios lo incluyó ahí. Pero Dios no necesitaba a Judas, a quien Dios necesitaba era Jesucristo para salvar la humanidad. Alabado el nombre, porque traidores hay demás, pero Salvador hay uno solo.
Sea Dios glorificado para siempre, aleluya. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Escritura, hermano, y saber, por lo menos, aunque usted no profundice mucho, pero tener una idea clara, para que usted no se desespere, aleluya, como se desesperan los impíos por las cosas que están aconteciendo y cosas peores que acontecerán en este mundo. Bendecido sea el Señor. Usted tiene que alabar a Dios y decir, Dios está desarrollando el plan, y dentro del plan de Dios está el levantamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Glorificado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, la bestia del mar o el anticristo rey. En Apocalipsis 13, 1 al 10, la ascendencia de esta bestia, que está en el verso 1 del capítulo 13, nuestro texto afirma que esa bestia, o sea, el anticristo, saldrá del mar. No es un monstruo marino. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque esta expresión es alegórica y no significa literalmente el mar, sino las multitudes. Los hombres enemigos de Dios son comparados con el mar turbulento en Isaías 57, 20 y en Apocalipsis 17, 15. Las bestias precursoras del anticristo también salieron del mar, aunque ellas tipifican a reyes que están en la tierra. Daniel 7, 2, 3 y verso 17. Gloria al nombre del Señor. O sea, todas salen de un mar de confusión, de la gente en confusión. Todos los precursores del anticristo, como Hitler, y todos esos dictadores de la historia han salido de un pueblo confuso, que busca desesperadamente una salida a su situación política o económica, y se aferran a cualquiera que les promete salvación de esa situación, como en el caso de Hitler, que la juventud se volcó toda con él, y toda Alemania lo siguió cuando era un loco. Bendecido el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Pero es un demente, hermano. Y, óigalo, era de origen judío. Por eso odiaba tanto a los judíos. Porque no hay peor cuña que la del mismo palo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y él no era un ario en sí, no era un hombre blanco de ojos verdes. Él era más bien morenito. Él no era el típico alemán, pero él tenía un grupo de hombres y mujeres perfectos físicamente hablando, porque él tenía el sueño de fomentar que hubiera una raza perfecta, cuando él no lo era. Él era un hombre bajito, gloria al nombre del Señor, y bastante feo, por cierto, también. Sea Dios glorificado para siempre. Estaba muy lejos de ser perfecto, pero él quería una raza perfecta. Sea Dios glorificado para siempre. Una cosa que el anticristo va a usar, hermano, es la cultura, por donde él va a penetrar en las naciones, por la cultura también, y por los derechos civiles. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano, porque eso que se habla de respeto por los derechos civiles, eso es una basura, hermano. ¿Cuáles son los derechos civiles? Que a los sinvergüenzas y a los desviados le dan más derechos que a la gente que es straight. Alabado el nombre maravilloso del Señor. O sea, la gente seria y decente tiene menos derechos que los homosexuales, por ejemplo. Sea Dios glorificado. Pero ellos pueden hablar de quien les dé la gana, pero no se puede hablar de ellos, porque ya eso es discriminación y homofobia. Sea Dios glorificado para siempre. Hay que entender esto, hermano, porque ¿sabe qué? La prensa diariamente nos está bombardeando a nosotros, bombardeando, y presentando como gente como Ricky Martin, que supuestamente es el puertorriqueño más destacado y todo. Qué desgracia para Puerto Rico, hermano, bendito sea el nombre del Señor, pero te lo ponen ahí, y la mente tuya se va, entiende, haciendo a la idea de que él es el mejor puertorriqueño que hay cuando es una escoria. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre, según la palabra bendita del Señor. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, hermano, con la cultura y con los derechos civiles. Hay que saber. Mire, en el Antiguo Testamento Dios mandó a liquidar a todos los homosexuales. A todos.
igual que mandó a liquidar a todos los adivinos y a todos los que practicaban la magia negra. Bendito sea el nombre de Dios. Pues todo eso es contrario a la bendita y maravillosa palabra de Dios. Pero hoy, usted sabe, hasta nuestros niños, hasta los cristianos, enseñamos brujería a nuestros niños cuando les compramos las películas, dejamos ver las películas de Harry Potter y las películas de Disney que no tienen nada de sanas. En las películas de Disney se invoca a los muertos, o sea, se practica la nigromancía, se comunican los vivos con los muertos como el león rey, que se comunica con sus ancestros leones, que eso es un tamaño de disparate, pero que es para meterle la idea a los niños en la cabeza de que uno puede comunicarse con el más allá, ¿comprenden? O sea, Disney, hermano, ha sido usado por el diablo para traer películas que dañan la mente y el corazón de nuestros niños, y nosotros las compramos y lo dejamos que las vean para que estén quietecitos y no se metan en problemas. Por eso es que cuando llegan adolescentes y jóvenes no lo podemos controlar. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero nosotros los instruimos en la carrera de Disney, en la de Harry Potter, y en la de toda esa basura que enseñan por la televisión. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Es aquel de darle a los niños todo lo que quieren, hermano. Cuando los padres responsables no le dan a los hijos todo lo que quieren, sino lo que ellos necesitan. Porque Dios a nosotros no nos da todo lo que queremos, ¿no es cierto? Dios dice, pedid y se os dará. Pero Dios no nos da todo lo que pedimos. Si Dios no fuera todo lo que pedimos, nos hacía daño. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero Dios es un Dios responsable, un Padre amoroso, y sabe qué es lo que nos conviene. A su nombre, gloria. Y por eso es que Él nos ha enseñado que cuando pedimos y no recibimos, demos gloria a Dios igual. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Entonces, así también el anticristo, aunque será hebreo de la tribu de Dan, de nacimiento sirio, es probable que comience su carrera política en Siria, como lo indican los cuernos del macho cabrío. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y quiero aquí decirles también, hermanos, que el anticristo no sería aceptado por Israel como su Mesías y no firmaría un pacto con él si él no fuera judío. Alabado el nombre del Señor. Porque para que los judíos lo acepten como su Mesías y se cumpla lo que Jesús dijo, cuando Él le dijo a los judíos, yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Pero si algún otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Se refería a una persona, a la persona del anticristo. ¿Por qué van a recibir al anticristo y no recibieron a Cristo? Porque Cristo no cumplía las expectativas carnales de ellos. Ellos esperaban un Mesías político que derrotara a Roma y que exaltara a la nación judía sobre todas las demás naciones. Por eso fue que los discípulos que estaban dañados con esas ideas también, le preguntaron al Señor cuando iba a ascender al cielo, pero espérate, Señor, no dice las Escrituras, porque eso fue lo que le enseñaron los fariseos, que tú restituirías el reino davídico en este tiempo. Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que han sido puestos bajo la sola potestad del Padre. Pero yo les voy a decir lo que sí les interesa a ustedes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Jesús fue rechazado porque no cumplía con las expectativas de ellos. Ellos esperaban un líder político, a un caudillo, y vino un líder espiritual. Y eso ellos no lo necesitaban. De hecho, yo no sé, siendo esclavos los romanos, ellos no se consideraban esclavos. Eran esclavos dos veces, eran esclavos del pueblo romano porque tenían que pagarle tributo al César. Y además de eso, los romanos dominaban en Israel de tal manera que obligado, hermano, si un romano iba llevando una carga por un camino y se encontraba con un judío, el judío estaba obligado a cargarle ese saco por una milla. Ya que venga un extranjero aquí, le ponga un saco de cemento a usted en la espalda para que se lo lleve por una milla.
Pues eso tenían que hacer ellos, pero no se asombre. Jesús dijo, si te cargan una milla, ve con el 2, llévaselo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Es duro es servir a Cristo, ¿verdad? Pero cuando guardamos su palabra, hermano, somos la gente más feliz del mundo porque la paz de Cristo reina en nuestros corazones. Y una persona que esté en paz consigo mismo, esté en paz con Dios y con todos los demás. Sea Dios bendito, a su nombre gloria. Esta visión, ¿verdad?, corta la búsqueda a solo 4 países. Glorificado el nombre, pero yo creo que yo iré para atrás en vez de ir para adelante. Alabado el nombre del Señor. Deme un momentito porque es que esto está medio... 05. Que tenía que ir para adelante y me fui para atrás. Ahora sí. Ok, vamos a hablar de las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia. La terrible bestia que vio Daniel tenía también 10 cuernos, pero una sola cabeza, Daniel 7:7. Esto es porque la bestia del libro de Daniel representaba únicamente al imperio romano en el territorio de donde surgirán antes del anticristo 10 naciones, entre las cuales a su vez saldría el anticristo. Esta bestia del Apocalipsis es el mismo anticristo que tiene 10 cuernos, dando a entender que él es aquel del cual la bestia del libro de Daniel era solo un símbolo. Y esas naciones lo considerarán su líder y le serán sus siervos obedientes, Apocalipsis 7, 12 y 13. Pero aparte de los 10 cuernos, él tendrá 7 cabezas, a semejanza de la serpiente, el diablo y Satanás, en Apocalipsis 12:3, lo que demuestra que él es realmente hijo de Satanás. Señor lo reprenda. Hemos venido diciendo desde el principio que Satanás es un imitador. Recuerden que Satanás intentó ser semejante al Altísimo y fue lanzado a la tierra, y de ser un querubín de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. ¿Comprenden? Entonces, la ilusión de Satanás es rebelarse y rebelar a todos contra Dios. Por eso es que el diablo nos visita, Dios lo reprenda, y nos habla cosas, hermano, y trata de desmentir la palabra de Dios, y trata de que nosotros no creamos lo que Dios ha dicho, y nos mete cosas en la mente, lanza dardos de fuego a nuestra mente, y a veces nos pone de enemigos uno del otro. Por eso es que yo no escucho cuentos, hermano. Alabado el nombre del Señor. A mí, que digan, me venga a decir que aquel dijo, que el hermano aquel dijo, a mí no me interesa. Y tampoco me voy a dañar el corazón contra ese hermano, que diga lo que quieran. ¿Me comprende? Porque la vida de uno no está regida por lo que nadie diga. La vida nuestra está dirigida por el Espíritu Santo y por el Dios del cielo que nos conoce. Que no somos perfectos, pero que le amamos perfectamente. A su nombre sea la gloria y la honra. Por lo demás no nos inquieta lo que nadie pueda decir, la opinión que pueda tener, porque por mejor que usted se porte, siempre va a tener enemigos, hermano. Por más bien que usted haga, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con usted. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Recuerde que hasta en una congregación que hayan 3 personas, uno de ellos será diablo. Eso no falla. Sea Dios bendito para siempre, aleluya. De modo que tenemos que tener cuidado con eso, hermano, porque Satanás, Señor lo reprenda, sugiere muchas cosas y trabaja mucho en la mente, y a veces edifica hasta edificios en la mente, edifica problemas que no existen, hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. A veces pone a la gente celosa. Gloria al nombre del Señor. Yo tenía un hermano aquí que la esposa no podía reírse con nadie ni hablar con nadie. Es que no podía, porque es que él ya estaba furioso y después le formaba una guerra en la casa. Bueno, inclusive una vez en el supermercado ya se encontró con un ex compañero de escuela que había sido novio de ella, y claro, pues él la saludó, ella lo saludó. Y entonces en eso vino el esposo y ya se lo presentó. Y le presentó al esposo y todo, pues eso fue una guerra, hermano, que llegó hasta la oficina nuestra.
Y tuve yo que coger la palabra, hermano, y coger a ese hombre y ponerlo como trapo. Definitivamente, hermano, porque es que eso es indignante. Una mujer seria, hermano. Entonces los celos de él estaban destruyendo el hogar. Y lo puse de tal manera, hermano, que lo hice hasta llorar. Y le pidió perdón a ella. ¿Y sabe lo que hizo después? Para demostrar que ya no era celoso. Le dijo, ya dale un besito al pastor para que vea que ya yo no estoy. Ay, Dios, santo cielo. Esto pasó en la oficina, hermano. Yo no podía creerlo. Pero mire, hasta el día de hoy están juntos. Hasta el día de hoy están juntos y te estoy hablando de un montón de años atrás. Gloria al nombre del Señor. Así que el consejo sirvió. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Pues hay que tener cuidado porque el trabajo de él, hermano, es traer, es robar, matar y destruir. ¿Me entiendes? Él es el que fabrica cosas en la mente, él es el que le pone a la gente, él le dice a la gente, mira, tú no tienes ya salvación, tú no tienes ya remedio, ¿me entiendes? Él es terrible, seguro es. Si eso fue lo que me dijo a mí en el día que, alabado sea los días que Dios me salvó, hermano, yo estaba en un callejón sin salida y me dijo eso. Alabado sea que le diera un árbol a toda velocidad que yo iba en mi auto. Suerte que Dios, ¿verdad? Por las oraciones de mi suegro, Dios lo bendiga, mi suegra. Alabado sea el Señor, que Dios me estaba persiguiendo porque ellos me lo estaban enviando detrás de mí. Y hermano, oí la voz de Dios, yo no sabía que era la voz de Dios, pero oí la voz de Dios que me despertó, ¿qué vas a hacer? Y volví en mí, glorificado es el nombre del Señor, porque Dios es tan maravilloso que siendo uno, o sea, aún siendo nosotros sus enemigos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Bendito sea el glorioso nombre del Señor, aleluya. Entonces sugiere muchas cosas, hermano. Él se encarga de poner padres contra hijos, hijos contra padres. Se mete en los matrimonios para poner discordia. Y el que se deja usar, pues destruye todo. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Se mete en las iglesias, hermano. Alabado el nombre del Señor. Se mete entre hermano y hermano. Y hay cosas, mire hermano, yo soy una persona, yo soy muy cuidadoso con los hermanos. Yo, por ejemplo, he tenido muchas necesidades económicas y hay hermanos que me han ofrecido ayuda y le he dicho que no. Hace poco un hermano me dijo, cuando yo iba a tirar el libro, necesitaba un dinero, me dijo, hermano, yo se lo presto. Digo, no, hermano, me lo paga cuando pueda. Y le digo, no, hermano, no, yo resuelvo de otra manera, le doy las gracias, pero no. Porque no me gusta, hermano. Alabado el nombre de Dios. Si después pasa algo, me enfermo que no lo puedo pagar. ¿Me entiende? Hay gente que coge prestado sin problema, aunque no tengan capacidad de pagar. Cogen prestado como si nada y eso trae problemas entre los hermanos, amados. Eso no debería ser. Uno debe aprender a ir al Señor, a resolver los problemas con el Señor y no abusar del amor y de la confianza de los demás. Yo como que me salí de, ¿verdad? Yo como que me fui. Porque estamos hablando de que el diablo mete cizaña, ¿entiendes? Ese es el trabajo de él. Que los hermanos vengan a la iglesia a mirarse con sospecha, a hablar unos contra otros, para que no haya bendición. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Hay quien se enamora un hermanito y enseguida empiezan a criticarle al otro o a la otra para que, ¿sabes? Es cuestión de que no hay... Alabados el nombre maravilloso. El sembrar cizaña, hay que son especialistas en eso, hermano. Pero nosotros debemos ser más inteligentes que eso, hermano. Y conocer, alabado sea el Señor, que uno no debe dejarse llevar por nada ni por nadie. Gloria al nombre de Dios. Que si aún uno lo ofenden, uno debe llevar el agravio. Y no dejar que su corazón se dañe contra nadie. Mire, yo sé de gente que donde me ven los pies me quisieran ver la cabeza, no aquí, en la iglesia no, de eso estoy seguro y no. Pero hermano, hay compañeros y todo, y han tratado de destruir mi vida, mi ministerio y todo, hermano. Pero hasta aquí no han podido, ¿sabe por qué? Porque Dios no se lo permite, hermano.
porque Dios está con nosotros cual poderoso gigante. Pero hay algo importante aquí, mi corazón no se puede dañar contra ellos. Si ellos hablan de mí en los púlpitos o escriben contra mí, yo no puedo hacer lo mismo contra ellos, porque yo caigo en la misma cloaca. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo que orar a Dios que los perdone. Esa oración del Calvario hay que repetirla: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. ¿No es maravilloso nuestro Dios, hermano? Bendito el poderoso nombre del Señor. Así que, amados míos, esta bestia del Apocalipsis, que es el mismo anticristo, que tiene 10 cuernos, alabado el nombre del Señor, y esas cabezas del anticristo son simbólicas y tienen un significado triple, a saber, que el anticristo tendrá la plenitud de la sabiduría diabólica. Así como, fíjese que dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de Cristo? Dice que a Dios le plació que en él habitara corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así Satanás le dará al anticristo toda su plenitud diabólica. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Segundo lugar, que delante de él habían 6 naciones, las que obraban en su espíritu, en el espíritu del anticristo. Ellas eran Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Son 6, y el anticristo organiza la 7ª, Apocalipsis 17, 9 y 10. Esas cabezas del anticristo simbolizan también los 7 montes de la ciudad donde tiene su capital la gran ramera, es decir, Roma, donde la gran ramera, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tendrá mucho de romana y de universal, porque, o sea, pero de apostólica no tiene ni un pelo. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Pero la ciudad de Roma está asentada sobre 7 montes y allí tiene, aleluya, el Vaticano, la gran ramera, su sede. Glorificado sea el nombre del Señor. Y el anticristo cabalgará sobre la gran ramera, porque el falso profeta debe salir de Roma. Debe ser el papa de turno cuando se manifieste el anticristo. Y entonces él le hará la estatua. Una estatua que al que no la adore lo va a destruir. Bendecido el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Y el anticristo cabalgará sobre la gran ramera mientras le sea útil. Pero después nosotros vemos, casi al final del Apocalipsis, cómo él mismo le mete fuego por las 4 esquinas al Vaticano. Y eso, hermano, será tan terrible que hasta nosotros en el cielo daremos 3 aleluyas. Glorificado el nombre del Señor. Sí, Señor, porque el humo del Vaticano subirá hasta el cielo. Bendecido el nombre del Señor. Eso está destinado ya a la destrucción. Gloria a Cristo para siempre. Eso está en Apocalipsis 17, 9 de las... Entonces recordemos que la serpiente, Satanás, el Señor lo reprenda, se presenta igual que el anticristo con 10 cuernos y que representan lo mismo, 10 reyes. Esto quiere decir que la política del anticristo y sus aliados será dirigida por el mismo Satanás. ¿Y quién está dirigiendo la política de los pueblos hoy, hermano? Satanás, Señor lo reprenda. En este año, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene ante sí un caso que eso va a repercutir en los Estados Unidos de una forma terrible y en el mundo entero. Porque la Corte Suprema, que lo que ella decida es lo que se hace, ese es el foro máximo, este año va, alabados a Dios, a tratar el caso del matrimonio homosexual. ¿Entienden? Y toda esa gente que están en la Corte Suprema odian a Cristo, hermano. Ahí no hay ni uno que ame a Cristo. Mira, hay 2 mujeres en la Corte Suprema. Una es puertorriqueña, solterona, demócrata. ¿Por qué digo demócrata? Porque los demócratas son los que están pro los homosexuales y pro el aborto y pro todo lo malo. Alabado sea el nombre de Dios. No es que los republicanos sean buenos, no, son malos también. Porque aquí no es bueno ni a uno, hermano.
Por eso es que nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Rey y Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esta gente son peores. Y son entreguistas también porque entregan al país. Entonces, una de esas dos mujeres, la americana, hubo un caso de que había una escuela que siempre hacían su graduación en una iglesia. Todos los años. Entonces, un padre, uno solo, protestó por eso. El caso llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema falló en contra de la escuela y le prohibió hacer las graduaciones en la iglesia esa. ¿Sabe las declaraciones que hizo esta mujer? La jueza de la Corte Suprema, que se supone que sea una persona bien educada y comedida en sus comentarios, dijo que los evangélicos éramos como perros. Y sacó, hermano, sacó el dedo del medio y dijo para los cristianos. Y está retratada así en un periódico que yo lo vi en Estados Unidos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si una jueza de la Corte Suprema se expresa como un vulgar, como cualquier vulgar por ahí, hermano, como un tusa, alabado sea, no, como un cafre cualquiera, pues ya te sabe lo que podemos esperar de la Corte Suprema. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Así que eso está por verse este año y ustedes se van a enterar. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Si comparamos al anticristo con la terrible bestia del libro de Daniel, vemos que es muy semejante a ella, pero aún más se asemeja a la serpiente, a Satanás. Ambas tienen 7 cabezas y 10 cuernos, y aún el color de ellas se asemeja. Apocalipsis 12:3 con Apocalipsis 17:3, que es el escarlata o el rojo. Curioso, ¿verdad? ¿Cuál es el color de la Iglesia Católica Romana? El escarlata. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La diferencia entre ellos está únicamente en las coronas. En el caso de la serpiente, o sea, de Satanás, las coronas están sobre los cuernos, Apocalipsis 12:3 y 13:1. Esto es así porque Satanás mismo es rey, mientras que en la persona del anticristo sus cuernos significan reyes, y el mismo anticristo se coronará a la mitad de la semana. ¿Cuál semana, hermano? La semana que ya le expliqué, que es la 70ª semana de Daniel, o la semana profética que está por cumplirse, que será la semana de la gran tribulación. Apocalipsis 17:12. Entonces, en el anticristo vemos una combinación de todas las bestias. Según vimos en Daniel, el león simboliza a Babilonia, que obraba con la majestad del rey de la selva. El oso simbolizó a Medo-Persia, estoy hablando de la estatua, ¿verdad? Y de las bestias que vio Daniel en el capítulo 7, que se distinguía por su fuerza bruta y su criminalidad. El leopardo caracteriza a Grecia, que se distinguía por su carnivorosidad, su agilidad y su astucia. Por último, la bestia de 10 cuernos caracterizaba a Roma, poseedora de una terrible fuerza de hierro que despedazaba y hollaba todo. Además, todas estas naciones tenían sus culturas. En Babilonia se practicaba la astronomía, se estableció la gramática y se instauró el derecho. En Medo-Persia se había desarrollado mucho la industria telar y la armamentista. Grecia ostentaba una elevada cultura y es considerada como el país de la filosofía. Por último, Roma, el orden y la justicia. Leyes claras y una justicia de hierro. El anticristo, que es una mezcla de todas ellas, será pues la realización del dominio mundial en su última etapa. El mundo admirado y temeroso esperará de él la palabra decisiva, el consejo, y aún esperará maravillas de él. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso es que el anticristo será recibido por el mundo entero, hermano. Porque es un hombre sagaz, inteligente, tiene todo el poder de Satanás, y él vendrá resolviendo todos los problemas que los gobiernos no han podido solucionar.
Imagínense, la única manera de solucionar el robo, la venta de drogas, que no han podido los gobiernos con eso, pues es, alabados a Dios, una sociedad cashless, una sociedad sin dinero en los bolsillos. O sea, que todo el mundo recibirá su salario en una cuenta de banco y llevará un número en la frente o en la mano derecha, el cual si va a comprar al supermercado, introduce la mano en una máquina, ya eso está, hermano. Ya ese sistema está. Entonces, me introduce la mano ahí y como los productos, hermano, ahora hay unos supermercados ya en Estados Unidos que usted llena el carro, pasa como por un pasillo y las máquinas leen todo lo que usted lleva ahí. Y cuando llega a la caja ya están esperándolo. Usted pone, digo usted no. Yo espero que no. Pero lo que estén en ese tiempo, nosotros estaremos con el Señor, mete la mano y entonces le descuentan el total de su compra de lo que tiene en el banco. Entonces, como esa persona no tiene dinero, ¿quién lo va a asaltar? Nadie te va a robar un anillo de diamante porque ¿a dónde lo va a vender? Si toda transacción tiene que ser a través del gobierno porque no hay dinero. Entonces no pueden haber transacciones de droga porque todo hay que hacerlo a través de los sistemas que el gobierno del anticristo establecerá. Usted resolverá el problema de la droga, resolverá el robo, nadie te va a robar. Entonces la gente, pues, esto es lo perfecto, esto es lo que estaban esperando, este es el Dios. Y dirán, ¿quién como la bestia? ¿Y quién como el dragón? O sea, ¿quién como la bestia y quién como Satanás? Y le servirán, hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y claro, los que se queden en el rapto, ojalá, y ninguno de los que estamos aquí pasemos por eso. Pero déjeme decirle, no se va en el rapto ninguna persona que haga abominación o mentira, sino únicamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aquellos que en vez de poner a Cristo en primer lugar en su vida, lo tienen por ahí. Cuando les conviene vestirse de Cristo, se visten de Cristo, y cuando no, se desvisten de Él. Alabado sea el nombre. ¿Sabe que la Biblia dice? Vestidos del Señor Jesucristo. Pero hay quien se lo quita como si fuera un vestido intercambiable. Y eso es peligroso, porque llegado el momento que nadie sabe cuándo será y que todo está listo. Miren, esta misma mañana, mientras estamos en este estudio, el Señor puede levantar su iglesia. Puede sonar la trompeta final y nos podemos ir con el Señor. Porque todas las profecías para eso ya están cumplidas, hermanos. Nosotros estamos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ya habían sonado 6 trompetas. Y cada trompeta ellos iban levantando el campamento, iban haciendo una cosa, hasta que en la 6ª trompeta ya ellos tenían los carros cargados, estaban vestidos y listos, esperando la 7ª trompeta para empezar la marcha. Y nosotros tenemos que estar así, porque es la final trompeta la que va a sonar pronto. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre, y entonces tenemos que estar listos para irnos, nadie se puede preparar. Y eso es que, no, mire, que va a coger de sorpresa a muchos. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Porque déjeme decirle, hay personas que todavía... El hermano te escribió un tratado, que no es un tratado para pecadores, es para cristianos. Que es un tratado para cristianos, sí. Porque créalo o no, hace falta. Y el tratado se titula, pues todavía andar por ahí, si supiéramos. Y hablaba de que si supiéramos que Cristo iba a venir hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense hoy domingo, que los bancos están cerrados. Y que la gente supiera, que supiéramos que Él venía esta noche, digamos a las 12 de la noche. Ay, Dios mío. Hermano, yo me imagino las colas en la ATH. La gente sacando dinero para ponerse al día con sus diezmos para el culto de la noche, antes de que llegaran las 12 y